Hola a todos amigos de Spanish Boost. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles. Hoy vamos a hablar probablemente mi tópico favorito en cualquier idioma, el humor y los chistes. Bueno, el humor, como saben, es una de las partes más importantes y fundamentales de cualquier idioma. Todos hacemos chistes, mejores o peores, más o menos veces, intencional o inintencionalmente, pero lo hacemos. Y los latinos estamos caracterizados por abusar bastante del humor. La verdad, nos encanta creernos, intentar ser graciosos y algunos dicen que somos buenos, lo hacemos bien y otros dicen que lo hacemos mal, pero lo hacemos. Voy a hablar de todos los tipos de humor, pero centrándome principalmente en Argentina y mi experiencia con argentinos, que es el país donde vivo, pero no varía mucho dependiendo el país. Creo que los latinos somos bastante similares en cuanto al humor. Pero voy a decir una realidad, un hecho, y espero que no se ofendan. Pero de todos los países de América y España, ¿no? Que hablan español en España, Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica. En mi opinión, el mejor humor está en Sudamérica. Y creo que es algo que todos están de acuerdo. Sudamérica tiene el mejor humor y chistes de todo español, básicamente, toda la comunidad hispana. Si querés hacer humor y practicar los chistes, primero tenés que entender qué tipos de humor existen y cuáles usamos más. Por supuesto, el humor es subjetivo y depende de cada persona. Algunos tienen un tipo de humor, otros otro. Yo voy a hablar de lo más general y lo que percibo más. El humor irónico o sarcástico es probablemente el que yo más veo y más percibo de Sudamérica. Y probablemente eso es lo que hace que Sudamérica sea tan cómica, que nunca sabes cuándo estamos hablando de verdad o de mentira. Y la verdad, no lo hacemos a propósito. A veces sí. Por ejemplo, el otro día fui a un evento de rap con mi mejor amigo. El evento era a las 6. Yo llegué a las 6:30. Lo primero que mi amigo Javier me dijo fue: "Ah, llegaste temprano, por suerte". Bueno, ese tipo de cosas. Obviamente es intencional. Voy a dejar algunos ejemplos de mi stream, por ejemplo, para que puedan entenderme. Sí, esto es lo que quiero. No quiero jugar videojuegos. Quiero una batalla de rap contra Pablo y contra Español con Juan.
Y el que gane, no, perdón, el que pierde abandona YouTube. Sur, este, oeste, ok, sí. Mis estudiantes de Europa del Este, algunos son muy complicados, literalmente. Algunas lecciones son como, hola, ¿cómo estás? Bien. Y yo le digo, ¡qué bueno! ¿Cómo fue tu día? Y ellos dicen, bien. Ok, ¿y qué vas a hacer el fin de semana? Nada. También está relacionado el humor absurdo, el humor sin sentido. Está un poco conectado porque no es muy diferente de el sarcasmo y la ironía. De hecho, hay unos comediantes argentinos muy famosos que se llaman Les Luthiers y que usan demasiado, abusan de este tipo de humor. Y a mí me encanta, la verdad. Me destruyen. Me muero de risa cuando los veo o miro los chistes que hacen, los shows. Voy a dejar algunos aquí para que puedan entender qué estoy intentando decir. Y que se trata de un ritmo musical, Ramírez, estoy hablando solo, estoy haciendo un monólogo cuando esto debería ser un biólogo de la mitología griega. Usted sabe que en la mitología griega están las musas, que son figuras que propician las artes, por ejemplo, Euterpe, la musa de la música, Talía, la musa del teatro, está también... ¿Hay más? Sí, hay musísimas. Está, por ejemplo, la musa de la limpieza. ¿Cuál es esa? La gamusa. La musa de los escarabajos. ¿Cuál es? La escaramuza. La musa del queso. La musarela. Y vea, discúlpeme, doctor. ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Qué está haciendo, seré curioso? Ah, me levantó las medias. ¿Y ahora? Me levanto. No me diga nada. El monito. Ah. Bueno, volviendo al tema del músico para modificar el himno. Vea, me han hablado muy bien del maestro Mangiacaprini. Ah, es muy famoso. Ah, ¿lo conoce? No. Después existen dos contrapartes. Tenemos dos polos totalmente opuestos. El humor blanco y el humor negro. La verdad, el humor blanco son chistes, humor que no pretende ofender ni tampoco usar malas palabras y apto para todos. En cambio, el humor negro es todo lo opuesto. Intenta ofender a veces, es controversial, usa temas tabú o sensibles y a veces, bueno, casi siempre ofende o intenta ofender. Básicamente, humor controversial. Y en Latinoamérica, o debería decir en la comunidad hispana, por supuesto, el humor negro es el más común. Si sos una persona que se choquea fácil, una persona que no está acostumbrada a esto, te recomiendo que lo practiques
y entiendas que cuando hables con un latino o unos latinos, probablemente va a pasar que alguien diga un comentario controversial en chiste para intentar hacer reír y, bueno, tenés que estar preparado o preparada. Va a depender un poco de cómo sea tu grupo o las personas que te rodean, pero es algo que siempre va a estar ahí, en mayor o menor escala, ¿ok? No necesariamente tiene que ser algo súper controversial, súper malo, feo, turbio, ofensivo. Humor negro también puede usarse eh, de forma irónica o intentando ofender, pero vos sabés que no lo digo en serio. Y esto es muy común en el fútbol en Argentina. En Argentina y en todas las comunidades hispanas. Cuando llega el fútbol, todos nos odiamos. Literalmente, si tu equipo pierde, tu país pierde, todos van a insultarte usando cualquier recurso negativo. Y al revés también, y viceversa. Es una relación bastante tóxica, pero es lo que pasa. En Argentina, por ejemplo, probablemente el equipo o el club que más odio recibe, que tiene más personas que lo odian y recibe más insultos, es Boca Juniors, con mucha diferencia. De hecho, el apodo que tienen los fanáticos de Boca es bosteros. Bostero viene de la palabra bosta, que significa caca, básicamente. Y el estereotipo de un bostero en Argentina es un estereotipo bastante malo. No es un estereotipo claro, concreto, sino que representa cualquier cosa que esté mal. Una persona que hace las cosas mal o que no tiene códigos, no tiene moral o que, no sé, cosas de ese estilo. De hecho, cuando hablamos de una situación mala o de algo que está mal, decimos que un fanático de Boca probablemente lo haría. Es muy común cuando cuando creemos que una persona es fanático de Boca, por ejemplo, en un partido de fútbol, si el referee, el árbitro, está haciendo malas decisiones, decimos, el referee es más bostero que... y un insulto, ¿no? Por ejemplo, o un insulto o algo que esté mal, no sé, es más bostero que comer con las manos, que es algo como asqueroso en algunos lugares. O es más bostero que usar un buzo o una campera sin una remera abajo. O es más bostero que tener un tatuaje en la cara, que también está mal visto. O es más bostero que pedir el control remoto en la sala de espera del hospital. No sé, voy a dejar un video para que ustedes tengan más
contenido, más chistes como esto. Más bostero que doblar la almohada, más bostero que cagar después de bañarse, más bostero que fumar en un lugar cerrado, más bostero que ir al free shop en la ida, más bostero que guardar las ollas en el horno, más bostero que encontrar a tu mamá en Tinder, más bostero que incendiar el auto para cobrar el seguro, más bostero que ir a bailar con mochila, más bostero que arremangarse el buzo, más bostero que jugar al fútbol con gorra, más bostero que meterse al mar con lluvia, más bostero que comer la piel de la morcilla, más bostero que poner la reposera abajo del muelle, más bostero que filmar una pelea, más bostero que juntarse en un shopping. También español es un idioma que es excelente para hacer chistes de doble sentido, ¿no? Una frase que tiene un sentido, pero puede tener otro. O un juego de palabras. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando lanzamos un pez al agua? Nada. Y por supuesto, los chistes regionales, ¿no? Chistes que tienen sentido en diferentes regiones, ¿no? Que dependiendo el país y los estereotipos cambian. Por ejemplo, con nosotros los argentinos, que todo el mundo dice que somos egocéntricos, arrogantes. El otro día leí en Twitter un tweet de una persona que dijo: ¿cuál es la diferencia entre Dios y un argentino? Que Dios no cree que es argentino. Bueno, cosas así. Y en la vida cotidiana, bueno, la verdad vas a ver muchos pequeños chistes, yo digo micro chistes en todos lados. Sobre todo si hablas con un padre o una persona mayor. Mi papá, cualquier cosa que digas lo va a transformar en un chiste. Por ejemplo, si te sentís mal y se lo decís a mi papá, va a pasar algo similar a esto. Papá, me siento mal. Entonces, sentate bien. Otros ejemplos. Che, pa, fui al médico el otro día porque me dolía todo el cuerpo. Eso seguro es porque te despertaste temprano, ¿no? Mirá, pa, está lloviendo afuera. ¿En serio? ¿Finalmente te bañaste? Cosas así. Es terrible. Pero bueno, gente, espero que hayan disfrutado de este video y quiero saber qué opinan del humor en español. ¿Pueden entenderlo? ¿Todavía no? ¿Pueden entender algunas bromas? Déjenme en los comentarios. Soy Martín y espero que tengan un increíble día. Chao, chao.